En el primer video sobre Jeremías vimos su llamado, lo alentador que es eso por un lado, pero lo difícil que fue para Jeremías el tipo de llamado que Dios le dio. Y hoy, al mirar unos versículos del capítulo 2, vamos a estar viendo un ejemplo de este mensaje tan desafiante que Jeremías tenía para el pueblo de Israel, por el cual terminó siendo rechazado una y otra vez en leyendo y pensando la Biblia. Entonces, cuando nosotros avanzamos y vamos conociendo, vamos leyendo este llamado, estas cosas desafiantes que Jeremías tenía que decirle al pueblo, llegamos acá al capítulo 2 y quiero ver del 18 al 22, unos poquitos versículos, a ver si este video es relativamente corto, para explicar algunas cosas que quizá nos ayuden un poquito. Dice acá Dios a través de Jeremías, le está hablando al pueblo de Judá y dice: ¿qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? ¿En qué te beneficiarán las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Obviamente el Nilo, de nuevo haciendo referencia a Egipto, y el Éufrates haciendo referencia a Asiria. Y acá se refiere que literalmente son alianzas que ellos hacían. Recuerden que el imperio asirio ya había conquistado a Israel, a las tribus del norte, y la forma en la que Jerusalén o en la que Judá había zafado, había logrado escapar, era a través de alianzas religiosas, política, de servirles. Y después también en determinados momentos se habían buscado también la ayuda de Egipto, y bueno, esto es algo que se vuelve a dar más adelante. Vuelven a recurrir a Egipto como una forma de escapar, incluso después del cautiverio algunos quisieron huir a ese lugar, y Dios dijo: no, pero yo voy a hacer que incluso Nabucodonosor o que los reyes también lleguen hasta Egipto si es necesario, para destruir a los que los que han pecado. Y entonces vemos esto, realmente le dice: ¿de qué te sirvió todo esto? ¿De qué te sirvió aliarte con gente más poderosa, más fuerte, si tu actitud, si tu corazón sigue siendo el mismo, si tu perversidad es la que te condena? Y a nosotros en nuestra vida muchas veces nos puede pasar lo mismo, de cómo nosotros nos refugiamos en ciertas cosas que nosotros pensamos que ahí puede estar la fortaleza, que ahí podemos encontrar un lugar seguro, pero son cosas que están completamente alejadas y fuera de Dios, y eso no nos va a servir para nada. Para nada, para nada. Miren, si volvemos acá al pasaje, dice: tu perversidad traerá su propio castigo. O sea que acá no se trata de poder escapar o no, según con quién me alíe, según dónde yo busque un refugio fuera de Dios, según si yo puedo estar seguro en mis logros, en mis cosas, sino que Dios nos recuerda: no, es tu pecado, tu perversidad la que te va a traer castigo, porque el haberte alejado de mí te avergonzará. Pensá, en qué momentos te has alejado de Dios y de qué forma eso ha resultado en vergüenza, eso ha resultado en algo muy, muy triste, que no te ha permitido vivir la vida que Dios tenía para vos. Dice: verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Esto de abandonar a Dios y no temerle, que siempre se hace referencia, ¿no?, al temor de Dios como el principio de la sabiduría, por lo tanto como el principio de la buena vida. Y nosotros muchas veces nos terminamos despertando un momento, despertando metafóricamente, no en un momento de nuestra vida, y miramos hacia los costados y decimos: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó con los sueños que yo tenía? ¿Qué pasó con el tipo de vida que yo quería construir, amando y sirviendo a Dios y teniendo una vida abundante de su lado? Sin embargo, cuando nos alejamos de Él y dejamos de temerle, nuestra vida poco a poco se empieza a derrumbar, y las cosas ya no empiezan a funcionar como Él quiere. Dice: hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud. Acá está hablando de Egipto, cuando fue hace tiempo, dice, pasó esto. Hacía siglos, cuando liberó el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero aún así dijiste: no te serviré. Y esto fue algo que pasó desde el segundo o tercer día después de haber sido liberado de Egipto, mientras estaban por el desierto. Pero también pasó luego que la tierra de Israel, luego que se establecieron en la tierra de Israel, como una y otra vez los diferentes reyes, su corazón se apartaba y se alejaba de Dios y no le servían y le daban la espalda a Dios y no lo reconocían como el único Dios verdadero y a quien ellos debían darle gracias, sino que se iban tras otros dioses. Y eso es lo que va a resaltar acá. Dice: sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso
te has prostituido inclinándote ante ídolos. Entonces las colinas, los lugares altos, o los árboles frondosos, los postes, eran los lugares de adoración. Y esto tiene que llevar también nuestra mente hacia todo un montón de cosas, como no solamente las colinas, o como solamente, bueno, el templo estaba sobre el monte de Sión, ese lugar alto para traerle culto, alabanza, sacrificios a Dios, sino que se elegía en otros lugares. Pero esta idea de que los árboles frondosos, los maderos, hay en esas palabras que van y vienen ahí en el original, entre árbol, madero, que nos hacen referencia a pensar en cómo fue en ese lugar, fue en la cruz, donde Jesús fue en ese madero, que Jesús tuvo que dar su vida también sobre el monte de la Calavera, también en un lugar alto fuera de Jerusalén, donde fue que el pecado ejerció todas sus consecuencias sobre la vida del Mesías, de nuestro Salvador, y ahí entregó su vida, pero y dice que en esos lugares de idolatría, en esos lugares de pecado, es donde la gente se congregaba a hacer lo malo y a rechazar a Dios por completo. Dice, pero yo fui y te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Esta es una imagen que también aparece todo el tiempo en el Antiguo Testamento, del pueblo de Israel como una vid, algo que también se refleja más adelante en las palabras de nuestro Señor, cuando dice, bueno, ahora yo soy la vid. La forma de pertenecer al pueblo de Dios es perteneciéndome a mí, es estando conmigo, es permaneciendo conmigo. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y dice, bueno, pero en el Antiguo Testamento dice que Dios había elegido para sí una vid que la había cuidado, la había cultivado, la había protegido para que creciera, para que diera fruto. Y sin embargo está lleno de otros pasajes en Malaquías y Malaquías 7 y varios pasajes más donde nos habla de cómo Dios esperaba fruto de esta nación que la había criado, que la había cuidado, que ya no era una vid silvestre, sino que era algo plantado y cuidado de parte de Dios para poder traer fruto. Y sin embargo, en vez de dar un fruto dulce, dio un fruto amargo, porque en vez de un fruto de justicia, da un fruto de injusticia y de opresión. Y cómo Dios tenía que poner un fin a todo esto. Y por eso dice, el pecado fue tan grande que dice acá, por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y quiero terminar con esto. Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Esto es un mensaje para vos y para mí también. Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro rechazar a Dios, nuestro buscar satisfacernos y encontrar nuestro agrado, el abocar nuestros afectos, nuestros deseos hacia cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios, nos ha alejado tanto, nos ha puesto en un lugar de tanta rebeldía, de tanta indiferencia hacia nuestro Creador, que dice, ya no hay esperanza para nosotros por nosotros mismos. Nosotros no podemos limpiar, nosotros no podemos hacer obras que nos puedan poner en una relación y en un lugar correcto con Dios. Por eso es que más adelante Jeremías también va a hablar de la esperanza de este Mesías que iba a venir, quien iba a ser a través de quien se iban a finalmente poder limpiar los pecados del pueblo. Algo que en el libro anterior que vimos en Isaías también se hace un énfasis increíble, el énfasis de aquel siervo del Señor que iba a venir y que iba a sufrir en ese madero, en el lugar de su pueblo, para que finalmente a través de sus llagas nosotros seamos sanados, a través de sus heridas nosotros seamos curados y nosotros podamos ser limpios a través, nosotros sabemos hoy en día por Jesús, a través de su sangre. Así que otra pequeña reflexión acá de este capítulo 2 de Jeremías, que de verdad nos debe dejar pensando cuáles son esos dioses, cuáles son esos lugares de culto que hay en nuestra vida, que nos alejan nuestro corazón de Dios y que debemos cortar con eso, ir a buscar la limpieza, ir a buscar el perdón de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Así que bueno, te animo que puedas dejarle suscribirte al canal, darle a me gusta, compartirlo con alguien, que Dios te bendiga grandemente y bueno, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.